las ofrendas, la expiación y todas estas cosas que abarcan en los primeros 3 libros de la Biblia, que habla de Génesis, Éxodo, ¿sí? Levítico, y seguimos avanzando en los libros, que Dios en su gracia y su misericordia nos enseña. Es lo mismo que está en la ley, está en la gracia, es transmitido. Levítico capítulo 1, ¿sí? En el libro de Levítico capítulo 1 nos habla Dios sobre los holocaustos. ¿Qué es un holocausto? Amén. Vamos a hablar de los holocaustos, que son ofrendas a Jehová. ¿Qué clase de ofrenda nosotros estamos presentando delante de Jehová? ¿Me entiendes? ¿Qué clase de ofrenda estamos entregando? Es lo que yo enseñaba ayer, pero ninguna de ellas le pusieron atención a lo que yo les dije. ¿Por qué? Porque pueden tener conocimiento de la palabra, pero le falta el conocimiento del Espíritu. Amén. Yo la puedo coger a la hermana Rosita, le digo, usted hermana Rosita, usted va a trabajar conmigo. Si está en el Espíritu y conoce al Espíritu Santo, dice amén. Porque trabajar con Dios no es pérdida, es ganancia. Amén, yo aprendí eso. Pero todavía no puedo soltar esto, identidad, una identidad profética sobre tu vida, porque todavía no conoces ni tu identidad que Dios te puso. Una identidad profética es mirar más allá de lo que Dios puede entregarte. Dios tiene para entregarnos mucho, pero tienes que conocer tu identidad. Si estás apto para recibir o todavía no estás apto para recibir. Porque si no estás apto para recibir, vas a gastar en lo que Dios no te manda. Entonces, cuando tú tienes una identidad, conoces lo que Dios quiere entregarte, porque sabes lo que tienes que hacer. Y ahí lo vamos a leer hoy día. En el libro de Levítico, capítulo 1, del 1 al 9, amén. Vamos a leerlo del 1 al 9. Dice como prefacio, los holocaustos. Llamó Jehová a Moisés y habló él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerás de su voluntad. O sea, cuando tú traes una ofrenda sin que nadie te diga nada, tú la traes de tu voluntad. Dios te lo puso y lo vas a presentar. Lo ofrecerás a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, es algo muy personal, algo muy especial delante de Dios, de reunión delante de Jehová, y pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollarán el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Degollarán el holocausto y lo dividirán en sus piezas. Y los hijos sacerdotes, Aarón pondrá fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, las cabezas y la grosura de intestinos sobre la leña que está sobre el fuego, y habrá encima el altar. Mira, los hijos de Aarón, tomen asiento, ya es su nombre. Y dice el 9, y lavarán con agua los intestinos y las piernas, y los sacerdotes harán arder todo sobre el altar holocausto en ofrenda encendida, olor grato para Jehová. Aquí habla de dos, ordenaban. Los hijos de Aarón ordenaban, ¿qué ordenaban? Los intestinos, partes, órganos, piezas, cuerpos. Ordenaban para que sean presentados o para que sean hervidos, sean quemados como la ofrenda. Pero Aarón, que era el sacerdote mayor, ordenaba que la leña. En la espiritual, la leña, ¿quién es? Lo crudo lo ordenaban los hijos. ¿Qué es los crudos? Ustedes son mis hijos. ¿Ordenan a quiénes? A los crudos. ¿Cuáles son los crudos? Los muchachos, la iglesia, los hermanos, los mete. Pero el pastor Yahvé, cuando viene el pastor, ordena ¿qué? Las leñas. ¿Cuáles son las leñas? Los ministros, los líderes. Las ordena, las pone en el lugar que tiene que ponerlas. Él se encarga de encenderlas. Y a su nombre. Vamos a leer del 7 nuevamente para entender.
Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán las leñas sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza, la grosura de los intestinos sobre leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavarán con agua intestinos y las piernas. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar el holocausto. Es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Dice el 10. Si su ofrenda para holocausto fuere de rebaño, de las ovejas, de las cabras, machos sin defecto, lo ofrecerás y lo degollarás al lado norte del altar, delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y en su nombre. Gloria a Dios. Mire, hay iglesias que presentan alfolís, un alfolí establecido con tres lugares de depositar dinero. Esto no es antibíblico, es bíblico, pero no lo entiende la gente. Lo ha hecho ¿para qué? Para satisfacer sus deseos emocionales, para robarle a la iglesia. Y le dicen, no, de aquí, vengan y pónganlos de cuánto. No es la iglesia la grandota que hace. Aquí vénganlos de a 20. Para lucrarse. Eso, lucrarse. Acá vengan y pongan ¿qué? En medio. No, yo sé que dividan entre ofrenda y diezmo. Acá que vengan los de 50. Acá vengan los de a 100. Y en mis manos vengan los de 500 y de a 1000. Acá. Y la gente que está sin entendimiento, guiada por doctrina de hombre, están como el tiempo de Martín Lutero cuando tiró abajo las ofrendas gruesas. Porque la iglesia católica se encargaba de tener también, recibían ofrendas gruesas. Un ejemplo, usted ya estaba enfermito y tenía dinero, usted quería irse al cielo. Usted iba y hacía un pacto con el sacerdote, y el sacerdote le daba un certificado, ¿sí?, de salvación. ¿Para ir a dónde? Al reino de los cielos. Pero te vale tanto. ¿Me entiendes? Martín Lutero tiró abajo toda esta delegación satánica que se estaba moviendo en el Vaticano en aquel tiempo en Roma. O sea, prácticamente diciendo que ese tiempo que se está viviendo, que vivía Martín Lo está Lutero, viviendo ahora, se está viviendo. Ahora, la corrupción se está viviendo en las grandes iglesias. y no solamente las iglesias católicas, sino también la iglesia evangélica. Es corrompida. Ahora, hay algo que se va a mover en estos tiempos tremendos. Gracias Espíritu Santo. Milagros. Se van a levantar muertos. Van a levantar muertos esas iglesias apóstatas. Shima Kinda Sokai. Para que la apostasía tome poder. Para que las iglesias de las grandes iglesias se unan y se hagan un solo cuerpo, y las iglesias pequeñas retrocedan al evangelio que les enseñó, y van a corrompirse. Se van a corromper. ¿Por qué se van a corromper? Porque las va a ¿qué? Las va a mover el enemigo. Gente que va a ser movida, dice, como olas del mar, como viento. Así vamos a ser llevados a otras iglesias, mucha gente. Se parece como al falso profeta. Es que todo eso se va a mover, pues, y a su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Escritura en el libro de Levítico, capítulo 1, versículo 2? Orando para el Espíritu Santo. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. ¿Qué vamos a entregar? ¿Qué dice? Habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerás de su voluntad, lo ofrecerás a las puertas del tabernáculo. O sea, que cada ofrenda tiene un lugar diferente. ¿Sí ves? En aquel tiempo las ofrendas que Dios ponía en tu corazón que tú la des, ¿la llevabas a dónde?
a la puerta. ¿Por qué no las esperabas allá para que sean presentadas como las otras ofrendas? Porque no era una ofrenda de pecado, no era una ofrenda de sacrificio natural, era una ofrenda para agradar el corazón de ¿quién? ¿Qué hacen en este tiempo la ofrenda cuando estos hombres vienen y piden las de ofrenda de 500 y de 1000 traigan acá? ¿A quién están agradando acá? Al hombre. Aquel tiempo le agradaban a Dios, porque no presentaban ofrendas como para sacrificio. Las otras ofrendas las presentaban para sacrificio, por el pecado del pueblo. Pero acá dice una ofrenda que ya Dios había puesto ¿a dónde? En el corazón. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. O sea, Salmo 73, 28, dime. o sea, dependiendo prácticamente del tipo de sacrificio, era como... Son las ofrendas. ¿Y a dónde tenías que llevarlas? Por eso dice, la ofrenda que yo te pidiere a ti y yo te la demandare, tú la llevarás a donde yo te ordene. Entonces, en eso que dijo yo te ordene está hablando a la iglesia. Amén. Pero muchos cristianos sinvergüenzas, desadaptados, perdidos, anulados bajo el entendimiento de Dios, cometen un gran error. ¿Qué hacen con los diezmos? La Biblia dice que Dios mismo nos dice a dónde tenemos que llevar. El diezmo no es para el pastor. Si no se la lleva, hay que comprarle comida al que esté allá afuera y todo. No, no es así. Dios es un Dios de qué? De orden. No, pero ahora dice que ¿Y ministran qué hacen? el mismo sacerdote. Sí, pero ¿qué hace? Hay gente que no lo entiende. Van y llevan su diezmo y van a comprar comida, hacen comida y la entregan. Y dice, eso dice la Biblia. Así no me vino Miguel Pagoy una vez a mí. Le digo, ¿qué te está pasando a ti sinvergüenza? Ven acá que te voy a enseñar. Porque estaba aprendiendo doctrina, se metía a escuchar por todos lados. ¿Entiendes? Y me tocó sacarlo del error. ¿Y quién escuchó eso? Doctrina, se ponía a escuchar prédica por todos lados. Y a su No, nombre. Salmo 73, 28. Vamos, iglesia. Y el que predicó eso, da ganas de darle tres también. Gloria a Dios, 73, 28. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. ¿Entendiste? Sí. Amén. ¿A dónde tenemos que acercarnos? ¿A dónde tienes que llevar tu ofrenda? ¿Tu diezmo? A Dios. Acercarte a Dios, entregarlo allá. Pero hay gente que tiene una enseñanza que cruza su mente y ¿a dónde se van? ¿A dónde se van? No siempre se puede confundir mucha gente. Sí, mucha gente está confundida, mucha gente está corrompida. Y ellos dicen que están haciendo la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios es hacer lo que Dios tiene establecido. Y a su nombre. Gloria a Dios. El término ofrenda se relaciona en el verbo que significa acercar, que dice el libro de Salmo 73, 28, me acerqué a quién? A Dios. A Dios. ¿Con qué me voy a acercar? ¿Con mano vacía o con mi ofrenda? Con mi ofrenda. ¿A dónde te vas a acercar delante de Dios? Que cuando tú entregas tu diezmo, entregas tu ofrenda, no viene escasez. Mentira es que viene escasez para su casa. Su casa está sobre todo, iglesia. No le falta nada. ¿Te falta algo a ti? No te falta. Porque está el arroz, está el aceite, está el azúcar, está todo. Uno hasta se olvida que tiene una comida ahí, otra comida. Se olvida. Está sobre todo porque Dios dijo traer mi diezmo al alfolí y hay alimento en mi casa. Si hay alimento en la casa, ¿hay alimento a dónde? Me salen más baratas las planillas. ¿Y tú crees que es mentira? Ve. Cuando tú vienes delante de Dios, imagínate, ¿cuánto nos sale a nosotros la planilla de luz? 7, 8 dólares. Baja. Vea, y nosotros tenemos Aire acondicionado. aire acondicionado, una nevera grande de 2 puertas, 3 televisores, licuadora, tostadora, que se usan a diario, lavadora, computadora. ¿Me entiendes? Plancha. Todos los días que se plancha. ¿Cuánto se paga? De 7.80 a 8 dólares. Ah, y la iglesia que todavía le está dando luz al lado. Imagínate, 8 dólares. ¿Por qué es esto? ¿Cuánto pagabas tú, Evelyn? A ver, también pagabas, fuertito pagaban, ¿no?
¿Cuánto están pagando ahorita ustedes en tu casa? Es que compartido con la señora. ¿Pero cuánto pagan ahorita? 18. O sea, ¿ella cuánto paga? 10. ¿Cuánto paga? 15. Ustedes pagan 18 su casa y ella paga 30. O sea, le sale una cuenta de $48 la planilla. Imagínate, tiene como 20, 10 lavadoras y 10 secadoras. Aún así es barato. Claro, Y trabaja las 24 todo el día. todo el día. Barato. Porque tiene una buena administración delante de Dios. Hay una buena administración, ya su nombre. Dice, cerca por tanto una ofrenda era una dávida que el creyente israelita se acercaba a Dios a fin de que él mismo pudiera acercarse a Dios y disfrutar de su comunión y bendición. Ya su nombre. Gloria a Dios. Se describe 5 ofrendas en el capítulo 1 hasta el 7. ¿Cuántas ofrendas hay? 5. Vamos a leerla, del 1 al 7. Llamó Jehová a Moisés y habló con el deseo desde el tabernáculo de reunión diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno o ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, ofrecerá de voluntad, lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo. Número 1, tabernáculo, dice. Desde reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y serán aceptados expiación suya. Entonces degollarán el becerro. Número 2, en la presencia de Jehová, delante del sacerdote, del hijo de Aarón, ofrecerán la sangre rociada. Ofrecerán sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión, y degollarán el holocausto. 3, y dividirán sus piernas, y los hijos de los sacerdotes Aarón pondrán fuego sobre el altar y pondrán la leña sobre el fuego. O sea, que de ahí hay 5 ofrendas que se presentan. Y cada ofrenda tiene un lugar, cada ofrenda tiene un sector a donde tiene que presentárselo. Entonces, aquí en los ministerios se tiene ofrenda misionera. Ofrenda misionera. Construcción, diezmo, ofrenda y vehículos. Son 5 que hay. Pero de las 5, ¿cuántas se manifiestan aquí? ¿Cuántas se manifiestan aquí? Solamente una, la que es la ofrenda y el diezmo por ahí. Amén. No se manifiestan todas. ¿Cuál es la que se presenta a la puerta? ¿Cuál es la ofrenda que se presenta a la puerta? Jeremy, ¿cuál es la ofrenda que se presenta a la puerta? La ofrenda voluntaria. Amén. Entonces, ya no tú no presentas, el diezmo es ¿cuánto? El 10%. ¿Y una ofrenda voluntaria qué es? ¿Mayor que el diezmo o la ofrenda voluntaria es menor que el diezmo? Mayor. Mayor porque lo que Dios dispone en tu corazón que tú entregues. Amén. Si tienes que entregar $20 de diezmo, Dios te puso que entregues 50 y es una ofrenda voluntaria. Directamente esa ofrenda, ¿a dónde va? Esa ofrenda llega a la puerta. ¿A dónde está quién? ¿A dónde está quién? Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, el que la recibe directamente, ¿quién es? Entonces así está haciendo las iglesias ahora. Que cuando te entregas una ofrenda más gruesa, ¿se la estás entregando a quién? A Dios. Pero ellas la exigen. Ellas ¿qué hacen? Ellos lo exigen. No es una ofrenda de corazón. O sea, mientras más grande la ofrenda, más te acercas a Dios. Ajá. En cambio, le exigen. ¿Sí sabías tú eso? Sí. En las iglesias grandes eso hacen. No creo que donde de ustedes salieron, no sé, no se dio cuenta. No me di cuenta, sinceramente. Sí. Que era ese movimiento era. ¿Dónde la llevo? Bueno, yo nunca me interesé. Es que todavía no habías aterrizado los pies en el evangelio. Andaba, era por la vacilada, nada más allá. Todavía no. Pero eso pasa en las iglesias grandes. Ahora, las iglesias grandes, ¿saben lo que hacen? Las iglesias grandes toman tu identidad para ponerla como ejemplo. El mejor diezmador del mes.
con nombre y apellido. Le ponen una Que las emplaca. ¿Ah? Las emplaca. Se lo queda bien. Eso, le llaman y le dicen fulano de tal. Cuando le ponen en una pared con las fotos. Ajá, mira, tanta locura, Dios mío. Señor. ¿Qué se llaman esas? Cuadros de honor. El mejor día. Ya es su nombre. Como que fue el colegio. Ahora, vamos a leer Levítico capítulo 1, 17. ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Está lloviendo? Yo le pedí al Señor, mi hermano. ¿Usted se me escuchó lo que le dije al Señor? ¿Será que Dios me escucha, hermano? ¿Y a ustedes qué? Hermana. ¿Qué le pide el Señor? Por favor. ¿Qué es lo que yo le enseño? Es la fe. Señor, por favor, entréganos agua, que Durán no tiene agua. ¿Qué ofrenda le presentaré a Dios para que me escuche? ¿Qué ofrenda? Yo sí sé, la ofrenda de entregar sus dones. La ofrenda es de ser mi corazón agarrado al corazón de Dios sin poner nada a cambio de nada, sino de presentarme delante de Él. Él cumple. Moisés, solamente Moisés escuchaba el sonrosar de Dios, interpretaba lo que le quería decir. Dios hablaba por rayos, por truenos en la montaña. Él ya sabía, y Masoka y Cabá, lo que hablaba Dios a él. Mas el pueblo lo que escuchaba, ¿qué era? Rayos, truenos. Nada más rayo y trueno. Pero él escuchaba, ¿qué? La voz. Como que fuera, como si interpretaba lenguas. Pero si era completo por Moisés, pues. Moisés era completo. ¿Y a su nombre? Lea. Levítico 1:17. Dice, y la henderá con sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahí está. ¿Olor grato para quién? Para Jehová. Oh Dios, yo pedí agua para mí. No, para Durán. El fuego. Señor, ahí está tu pueblo, Dios mío, no hay agua aquí. Envía agua para tu pueblo, Señor, que llueva, que se pueda coger agua. ¿Y qué viene esta muchacha? Ven y me llama y dice, pastor, 2 días que no me baño. Yo no sé si abuelo a sardina, abuelo a atún, pero algo abuelo me dice. Bueno, yo que estuvo cerca, cielo y baja. Le digo, mijita, esa agua está sucia. Y mira que yo me puse a orar y le dije, Señor, no me la traigas a Yesenia mugrienta, tráemela bañada. ¿O no le pedí así? Dile que huele comida. Que no huela a comida, Dios mío. Es porque ella viene a bañarse, a buscar agua. Y que cuando llegó, ya vi fresquita, digo, mijita, ¿te bañaste? Sí, me bañé por allá. Gracias, Jesús. Que está toda la carne. Su nombre. La ovación, decir ofrenda de flor de harina, es otra. El libro de Levítico 2:1 y Levítico 2:16. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. O sea, esa ofrenda va a ser quemada. La harina. ¿Por qué la harina es la simbología del maná? La harina es la simbología de Jesucristo en la tierra. Que está como harina en la tierra, el aceite, la unción y la quema para que llegue a ¿dónde? A la presencia del Señor. Que vino a la tierra y fue llevado a la presencia del Padre. Segunda ofrenda. ¿Cuál es la segunda ofrenda? La que estamos hablando. ¿La flor de qué? De harina. Ofrenda de paz. 3 del 1 al 17. Ofrenda de paz. Levítico 3, 1 y 3, 17. En honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. O sea que no tiene que traer una ofrenda con defecto.
Y esto es duro lo que le voy a decir, amén. No lo vean canalla, no lo vean exigente, pero es duro. Es duro. Y a toda la iglesia le voy a hablar. Cuando usted entregue un alimento al sacerdote, procure que el alimento cumpla ¿con qué? Con todos los estándares. Usted vea que el arroz no tenga mucha sal o un acompañado tenga mucha sal, que no esté simple. Que no tenga defecto, dice. Que no tenga mancha ni arruga. Que esté limpio, no tenga imperfección. Y a veces traemos, es que eso ve Dios, qué increíble que eso ve Dios. Mi pastor hablaba así, yo le decía, a ver, la viejita quiere comerse de la comida a los otros. Está pidiendo pescado y pide el mejor. Ignorantemente hablaba yo. ¿No? Ese, si me van a traer pescado, tráigame corvina. No va a traer pescado pequeñito. ¿Y ahora qué pues? Yo como pequeño y ella quiere comer grueso. No era para ella, es una ofrenda aquí a Dios. No lo veas que lo entregue. Dice, cuando se lo diste a uno en pequeñito, ¿a quién se lo diste? Dice el Señor. A Dios. Entonces, todo esto tenemos. Si es harina, porque estamos hablando, si es harina, usted tiene que tener un cocido perfecto. Cuidado que la harina vaya a estar, ¿qué? Cruda. Porque si la harina está cruda, así está usted. Cruda. La harina tiene que estar cocida. Por dentro y por fuera. ¿Para qué? Para que sea acepta. Si no, una ofrenda no es acepta delante de Dios. Yo me puedo comer una comida. Yo me la puedo comer. Se puede comer en la iglesia, todos se pueden comer. Pero delante de Dios, no pasó ¿qué? La prueba. No es acepta. Lo mismo a los animales, yo los puedo tomar, los tomo y todo. Pero ¿cómo le entregaste? Es como tú entregas la ofrenda. ¿Qué pasó con Caín y Abel? ¿Cómo entregó la ofrenda a Caín? ¿No fue buena la ofrenda? ¿Y la ofrenda de Abel no fue buena? Todas no fueron buenas. Pero es como le entregaron. O sea que lo que usted tiene acá es lo que ensucia allá. Usted tiene una ofrenda lindísima. Yo le voy a regalar un teléfono al hermano Jeremy, que está pidiendo al Señor que le cambie. Le voy a entregar de 256 de memoria interna y 16 de memoria RAM. ¿Amén? Entonces, se la voy a entregar yo en un cartón nuevo sellado para que tenga el privilegio de abrirlo. Donde yo abrí el cartón, eso ofrenda, él lo toma, necesita el teléfono, gracias, aleluya, gloria a Dios, santo es el que vive. Y vive para toda la vida. Pero ya esa ofrenda delante de Dios ya no es acepta. Porque yo que rompí, yo dañé lo sellado. Eso tiene que estar sellado. Una ofrenda es sellada delante de Jehová. ¿Entienden? Esa es acepta. Una ofrenda sellada, sin imperfección. ¿Ya su nombre? ¿Cuál es la primera ofrenda? De harina. La primera ofrenda es la ovación, es decir, ofrenda de flor de harina. La segunda ofrenda es la de paz. La otra, la ofrenda por el pecado de ¿quién? Del pueblo. Capítulo 4 del libro de Levítico, del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Ahí nomás. ¿Qué dice? Si pecare, ¿por qué? Por hierro. Ahora, yo le pregunto a ustedes. Hermana Reina, ¿qué es hierro? Pecar por hierro. Hermana Diana, ¿qué es pecar por hierro? Error. Erraste. Amén.
O sea, que hiciste un pecado que tú creías que no era pecado, pero pecaste. El hierro significa errar, te equivocaste. O sea, Amén. pecado por ignorancia. Por ignorancia. Eso se llaman pecados voluntarios y pecados no voluntarios. O sea, no lo quisiste hacer voluntariamente, pero lo hiciste. Pensabas que no ibas a pecar, pero pecaste por hierro. Amén. Igual. ¿Y quién te llevó a pecar? ¿Quién te llevó a pecar? No, el sacerdote, dice. El sacerdote. Señor, más durito, Padre. Más durito, Señor. Y si nos pegas un rayo, Dios mío, para que el pueblo entienda que eres tú que estás hablando, Dios. Y a su nombre. Porque muchos no entienden. Yo así les pido al Señor. Y comienza a hacer sonar el cielo que da el mío. Y a su nombre. Si estamos entendiendo, Iglesia del Cordero. ¿Ah? Yo le dije a la pastora que quería comprar, no he comprado. Quiero comprar una cisterna para llenar agua. Porque estas aguas dicen que vienen duro. Viene la corriente del niño, hay que estar orando para que Dios detenga todo ese desorden que el diablo trae. Son desorden que el diablo trae. Y hay que estar orando. En esa corriente del niño vienen muchas enfermedades. Amén. Vienen con remolinos, vienen con tornados, vienen como está en los Estados Unidos arrastrando ¿qué? Tornados que tienen volumen de velocidad tremendas, dañando casas, hogares, cosechas. ¿Entiendes? Cosas tremendas. Imagínate esas casitas que están de cañita. Entonces se viene abajo y ya después de cierre, porque se va. Ah, Entonces un piso y un cuerpo. allá de Quinsaloma para Chanduy, San Luis, San Luis, Las Naves. Sí conozco todo eso. Si estamos entendiendo, ¿no? Ovación, es decir, ofrenda de Floriadina, lo hablamos, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda expiatoria por la misericordia recibida, renovar la comunión, profundizar su dedicación al Señor y es pedir perdón en sentido real. Las ofrendas eran oraciones representadas. Salmo 116, 17, Oseas 14, 2. Señor, mándamele un gringo, dice mi hermano Jerry, Dios mío. Generoso, alegre. Que tenga un yate, bendito Dios, porque esta muchacha me la carga metiendo en el agua porque no se duerme todos los días. Le dé la residencia también. Pediste mucho, hija. No la quiero tener lejos. Ciudadanía. Tiene la ciudadanía de Jesucristo, mi hermano. Lea. Salmo 116, 17. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. Amén. ¿Qué vamos a presentar? Sacrificio de alabanza. Ahora, ¿cuál es el sacrificio de alabanza? Su oración. Su oración es un sacrificio de qué? De alabanza. Cuando usted está alabando a Dios, está orando. La alabanza es una simbología de qué? De oración, de exaltación. Oseas 14:2, Hebreos 13:15. Dice su palabra 14:2, llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestro labios. Señor, llueve duro, Dios mío. Mamita, no tienes agua. A mí no me importa llegar mojado a mi casa. Yo lo que quiero es agua. Yo también quiero agua. No importa que me voy a mojar después, pero quiero agua. Hebreos 13:15. Hermana princesa de Jehová, me los llevas a ellos toditos, me los llevas a la casa mismo, Me los trepas al carro y me los llevas a la casa.
Ah, a la escuela, a la escuela. A la escuela de la casa. Me lo deja temprano. No te preocupes. Hebreo 13:15. Así que acercamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Sacrificio de qué? Cuando tú oras, clamas, suplicas, lloras. Es un culto de alabanza. Sacrificio, sacrifica lo tuyo. Todo eso es un sacrificio de alabanza. Predicar, llorar, exaltar el nombre del Señor. Estás sacrificando tu existencia para adorar al Dios Todopoderoso. Amén, culto. O sea que cuando estamos congregados, estamos alabando a Él y confesando su existencia en nosotros. Y a su nombre. En muchos casos, una ofrenda incluía un sacerdocio, es decir, le quitaba la vida a un animal. ¿Quién le quitaba la vida a un animal? El sacerdote, para darnos vida a nosotros. En ese tiempo era quitarle la vida al animal para que nuestra vida se prolongue más en la tierra. 9:8 del libro de Levítico. Ahora también el sacerdote también cometía errores. Pero mira hasta Dios, hasta dónde tuvo misericordia. ¿Sabes cuándo la ley de Moisés, la ley mosaica se estableció para matar al que pecaba? Cuando se establecieron ya en Israel y en Jerusalén. Pero cuando todavía levantaban tiendas, ¿qué hacían? O sea, Dios tenía misericordia porque presentaban un animal ¿por quién? Por el sacerdote, y no lo mataban. Por el pueblo, y no lo mataban. Pero cuando se asentaron ya las muertes comenzaban a llegar. Porque cuando ellos estaban errantes todavía, caminando para tomar la tierra prometida, una vez que ya tuvieron la tierra, se afirmaron los juicios. O sea que cuando tú no conoces a Dios todavía, al Espíritu Santo, todavía andas errante, sin conocer. Pero una vez que te establezcas y conozcas al Espíritu Santo, te fregaste. De su nombre. Todavía no conocían al Espíritu Santo ni conocían a Dios, al pueblo de Israel. Solamente conocían que si pecaban tenían que presentar ¿qué? Una ofrenda. Y esa lo limpiaba. ¿Perdón? Antes de Moisés estaban sin ley, digamos, por ejemplo, en el tiempo de Abraham, cuando edificaron claro. No había ley, ya la ley vino en el tiempo de Moisés. La ley, sí. Pero ni aún así Dios tenía misericordia porque el pueblo no lo conocía a Dios. Yo te pregunto algo. Si tú no conoces las autoridades, tú pecas desenfrenadamente, pero una vez que conoces las autoridades vas a tener un stock. Pues. Si sabes que robar te puede llevar a la cárcel, ¿qué vas a hacer tú? Te vas a detener, no robas. Y como el pueblo así es así, entonces no había, solamente el pueblo se presentaba. El problema es cuando se establecieron ya. Por eso le dijo cuando Josué había tenido el pueblo de Moisés, el pueblo de Josué, ¿sí? Había peleado con la ciudad de ¿a cuál? Jai. ¿Qué pasó? Y había entrado el anatema al corazón de quién? De acá. ¿Qué hizo? Le dice, ¿por qué te postras? Levántate, porque en medio de tu pueblo ha entrado el anatema. ¿Me entiendes? Se comienzan a establecer los juicios. Una cosa es que tú peques, pecados voluntarios personales, pero cuando tú en el pecado dañas a todita, entonces ahí se va a meter Dios contigo. Tú pecas para ti solo, tú no dañas a nadie. Si te pones a cuenta, Dios no toca a nadie. Pero cuando tú dañas a la congregación, ahí es un problema. ¿Me entiendes? Caen hasta fulminados del altar. Porque pecas y dañas, corrompes, dañas. ¿Ya su nombre? ¿A quién te va dañando? A todos. Imagínate que por ese sinvergüenza, ¿cuántos habían muerto? Como 3.000 hombres de Israel.
Iba a mandar más, y le dijo, no, manda poco nomás. Si el Señor está con nosotros. Se ve, así como tú te ríes de ella, así se ríen de ti cuando tú estás así. La quijada se te va al piso y los labios quedan acá. Entonces, Y a su nombre. Que vive iglesia. Si estamos entendiendo, mis amados. Amén. 9.8, ya leímos 9.8. entonces las consecuencias de esas consecuencias son graves cuando el pecado afecta A todos. Por eso dice, un poquito de levadura, aquí viene el problema. Siga, qué bonito conversar. David censó al pueblo. Mira, ¿quién lo sedujo? Satanás. Porque Dios no le había ordenado. Es como que, escúchame, es como que yo venga y yo le diga, me voy a Colombia. Yo, si Dios lo permite, semana que viene voy a Colombia. Amén. Y yo la dejo que la hermana Rosa quede encargada de la iglesia. Ay, pastor, yo no puedo porque estoy allá también encargada. ¿Entiendes? Entonces, como estás encargada de la iglesia, ya no me comunicas a la pastora, ni me comunicas a la que trabaja conmigo, que anda conmigo, sino que tomas autoridades personales y comienzas a hacer y deshacer con el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que Dios vino a hacer? A contrarrestar la locura que Dios le había puesto en el corazón de quién? De David. David estaba censando al pueblo por su propia voluntad, porque el diablo que había sido, lo había hincado. Y así pasa. Y así pasa, mi hermano. Imagina que te vas a llevar el pueblo a una misión, si el pueblo todavía no está apto para esa misión. Y cuando yo regrese encuentro un pueblo desbaratado, sin piernas, sin brazos, sin ojos y todo. Encuentro un pueblo desbaratado y yo digo, ¿qué pasó, hermana Rosa? O sea, no consultó. El problema de David es que no consultó a Jehová. Por eso yo todo consulto. A ver, voy a pintar esas puertas y yo estoy aquí, estoy orando, voy a pintar las puertas. Ya el Dios me mostró que quería pintar y ya me mostraba que compraba el galón, que traía el soplete y que la comenzaba a pintar. Ya me mostró. Y yo, y Señor, ¿quiere que cuando las pinta? Tal día. Y todo va agarrado, ¿qué? De la mano. Consultar a Jehová. Y a su nombre. ¿Quién vive? Ahí está el agua, pastor. Pidió agua y está el agua. Eso. 17:11 de Levítico. Había agua de la llave que hay agua del cielo. Sí. 17:11. Sí. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ese versículo bíblico, ustedes que predican, márquenlo. ¿Por qué le digo que lo marquen? 17:11 Levítico. Para darle a los testigos de Jehová. Porque si la sangre fue ofrecida como expiación por nuestros pecados, aún la sangre puede salvarle la vida a quién? Al pecador. Que puede sacar, ¿qué? Eso, mijita, coja un balde, póngalo ahí, para que se llenen el chorro que está allá afuera. La sangre. Por eso yo, mi hermano amado, que hay que darle sangre a quien es pecador, no le puedo dar. ¿Cómo que no le voy a dar al pecador? Le voy a dar al pecador. Si la sangre derramada de los animales cubría el pecado de los pecadores por un año, ¿cuánto más la sangre de Jesucristo, que limpió nuestra existencia, la va a derramar encima de esa persona? ¿Y qué hacen los testigos de Jehová? No, porque es la vida. ¿Tu mamá es testigo? Nadie va a ir a echar La misma vaina es. ahí sí no sé si realmente La misma vaina. Y a su nombre. Gloria a Dios. Hebreo 9:22. La expiación por el pecado debe hacerse mediante la sustitución. Hebreo 9:22.
22. Amén. Lea. Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre No hay no, impresión. no se hace remisión. A ver. Entonces, No hay limpieza, no hay pureza. En la ley mismo derramaban la sangre de los animales para que hagan limpieza, pero era momentánea, tenía un tiempo, expiraba, solamente era un año. Usted, mi hermano, no fuera pastor, usted si tal vez estuviera en ese tiempo de la ley. Ni yo fuera pastor. La Escritura dice que un patucho gordo no podía estar aquí adelante. ¿Sí sabía usted eso? Bueno, claro, dice que Un dientón que bien. ¿No? Somos ofrendas imperfectas. Oiga, todo esto la ley habla, Dios mío. pero hay un- Ahora habla de que un paralítico no puede pastorear en la ley. ¿Y cuántos pastores paralíticos hay? No, hablo de paralíticos que nacen. Hay un pastor de la República Dominicana que se arrastra. Un negrito, tremendo pastor. Imagínate en la ley, ese hombre ya lo hubieran hecho filtrafa. ¿Quién pecó? ¿Pecó su madre? ¿O pecó su padre? ¿O pecó él? dice que, o sea, Lapídalo. dice que no se podía ni acercar. Que no, pues, porque habla de una ofrenda perfecta. Y ellos son una ofrenda que delante qué? Imperfecta. Pero una vez que derramó Jesucristo la sangre y el velo se partió, amén, tenemos ese derecho a entrar. Entramos imperfectos para ser transformados por la perfección y por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Si estamos teniendo, darle alabanza, aplausos al Señor por medio de su sangre. Puede ser criminal, violador, secuestrador, prostituta, homosexual, lesbiana. Todos entran si se arrepienten. amén. ¿Te quieres dormir? Ahorita que te bañaste ya te dio ganas de dormir. Ya, ándate. Ándate. No, ya mi mamá ya decía. Mi hermana, de hoy o al lunes ya le cancelan. ¿Me debes 2 agendas o me debes una agenda? ¿Cuántas agendas me debes tú, Yesenia? Papi, yo le pagué las agendas. ¿Me pagaste? Ah, ya sí me pagaste. Otros años que le debo. Ah, ya bueno, gloria a Dios. ¿Y qué esperan? ¿Ah? Y a su nombre. Vaya. Diga, Dios es bueno. La santidad de Dios debe regular y dirigir cada aspecto de la vida humana. Hebreos 10:3. Dios desea ser piadoso, perdonar y tener comunión con los hombres y las mujeres. Éxodo 34, 6 al 7. Vamos, iglesia, lea. Hebreos 10:3. Hebreos 10:3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Imagínate todito. ¿Qué hacemos nosotros? Usted no conoce el pecado. Yo como pastor no conozco el pecado suyo. Porque usted está presentando una ofrenda de libación delante de Dios. No sé si su ofrenda es flor de harina. No sé si su ofrenda es un animal ofrecido para presentar delante de la puerta del Señor voluntariamente. Yo no sé si usted ha cogido y ha presentado palomino delante de Dios. No lo sé. Porque eso fue la ley. Pero en la gracia usted se presenta como una ofrenda. Es usted mismo que se presenta como una ofrenda, como una libación delante de Dios. Usted mismo. Porque cuando usted va al altar, usted ora delante de Dios, usted mismo presenta su ofrenda, su sacrificio, para que Dios ¿qué haga? Para que Dios lo perdone personalmente. En el tiempo de la ley, el sacerdote tenía que de conocer. Imagínate que toditos estaban en fila. Para confesar. Siervo, y ahí como así, cada cual iba con su oveja, su palomito. Es que cada uno iba con su ofrenda para ser sacrificado. Imagínate toditos en la fila. Y el uno le decía al otro, ¿y tú qué pecaste? O sea, yo pequé tal cosa. Esa ofrenda que está ahí no te vale. Ellos conocían el peso de la ofrenda por pecado. Tremendo, ¿no? Ellos ya sabían el nivel de pecado que habían cometido y la ofrenda que tenían que llevar. Todos no era la misma ofrenda.
¿Y a su nombre? Hoy Jesucristo mira el pecado, por más grande y por más pequeño, lo ve todo igual. En aquel tiempo no lo miraban así, porque la ley se regía en otro, ¿cómo te digo? En otra posición. Dependiendo del pecado y dependiendo la economía que había sobre la persona que presentaba la ofrenda. Por eso ofrecían hasta incluso más de un animal, 2, 3, 4, 5, 6. Imagínate, el chino, el que no tenía plata, ¿qué iba? Iba con un, qué sé yo, con una onza, o 1 gramo, o 10 gramos, 20 gramos, 50 gramos de harina. Y llevaban harina, y llevaban aceite, eso lo presentaban. Es lo que estuvimos leyendo antes la ofrenda de paz no era. Y a su nombre. No, gloria a Dios. La oblación. Sí, oblación era. Y a su nombre. En hebreos. Levítico 2. Ajá. Está en el Salmo harina, dice. Dice, oblación es decir, ofrenda de flor de harina. Levítico 2, del 1 al 16. Imagínate, es por pecado que presentaban. Es como los vigilantes ahorita te cogen y te dicen, no te vale la guía derecha. Acelere, tiene un ronquido, el escape está sonando, está molestando el oído de quién? Los transeúntes. Sí, así es. Tiene mal el sistema eléctrico, está que le piñan los focos. Y por eso ya le va una multa. Por esas 3 cosas. Así era en aquel tiempo. Amén. Pero Dios también descendía sobre el sacerdote. En aquel tiempo descendía. ¿Cuándo descendía sobre el sacerdote? Cuando presentaba ¿qué? La ofrenda, porque él mismo la recibía. ¿Sí estamos entendiendo? Ahí descendía sobre el sacerdote para recibir la ofrenda. En su nombre. ¿Cuál fue la primera ofrenda que fue recibida en la tierra para Dios? ¿Y cuál fue el primer pecado que Dios limpió? El de Adán y Eva. Con ese sacrificio mismo vistió ¿a quién? Adán y Eva. Le cambió las ropas hechas, ¿por qué? Por hoja, y le puso ropas ¿de qué? De pieles. El primer sacrificio por el pecado de Adán y Eva lo hizo el Dios mismo. Dios mismo se hizo un sacrificio, ¿para qué? Para que el pueblo que venía a futuro iban a pecar. ¿Y cómo tenían que ingresar? Sacrificando animales. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? Cristo. ¿Qué razón? Me gané $300 ahorita en el banco. En un banco, dice. Que me gané, dice. No tomaré nada que no me costara sacrificio. ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? Cristo. Éxodo capítulo 34, 6 y 7. Éxodo capítulo 34, 6. Así es. Solo la palabra de Dios, el Padre y el Espíritu Santo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Imagínate, que perdona el pecado y la iniquidad de quién, de su pueblo. O sea que habla que Dios en su infinita misericordia en la ley perdonaba. Amén. ¿Quién es el que mete juicio? ¿Dios o el hombre? ¿Quién es el que mete juicio, hermana Evelyn? ¿Dios o el hombre? Que perdona, le hablo nuevamente para que entienda mi hermana. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que aún de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí ves? ¿Quién es el que hacía juicio? Los hombres activaban el juicio de Jehová.
Cuando Jehová todavía no había hablado, ya Dios lo había perdonado. El hombre daba cumplimiento a la ley mosaica, a la ley judía. Por medio de la ley es que juzgaban, por lo que estaba establecido. Dice la Escritura que perdona la iniquidad. O sea, Dios perdonaba y el pueblo que hacía. Muérete. Dios, ¿cómo se ponía Dios? Yo soy amor, ya los perdoné. Pero el hombre, ¿qué hacía? Dios no perdona, el hombre no perdona. Por eso que hay gente que perdona falsamente de boca. Por eso dice, con su boca dice que me aman y su corazón está lejos de mí. Pastor, vamos a preguntar, a ver, aparte del sacrificio anual de cada año, ya digamos, ya daban sacrificio, y durante ese año, por ahí, esa persona pecó, hizo algunas cosas por ahí, tenía que volver a hacer sacrificio, ¿no? Todos los años hacían sacrificio porque el pecado estaba pegado en el cuerpo del hombre. Dice que el pecado entró por un hombre y por un hombre tenía que salir. No, me refiero afuera del sacrificio anual. O sea, como ¿Qué era lo que lo llevaba a la muerte? Pongan atención. ¿Qué es lo que llevaba a la muerte al pueblo de Israel? Presentarse dentro, ¿de a dónde? Del altar. No podían entrar porque el pecado ellos solamente lo dejaban a la puerta. Fuera. Los que tenían derecho, ¿quién eran? Eran los levitas y los sacerdotes. ¿Sí estamos entendiendo? Pero ellos no se podían acercar por el pecado. Ellos le eran necesario que se pasaran al contorno de las tiendas. Pero no podían llegar adentro. Porque adentro habitaba ¿quién? Dios. ¿Sí me entiendes? Porque en el corazón del pueblo todavía no estaba Dios. ¿Y a su nombre? Solamente escuchaban de Dios, pero dentro del corazón del pueblo de Israel no estaba Dios. Porque el pueblo comenzó a hacer lo que les dio la gana. Porque fueron guiadas por sus emociones y por su manera de ser, que entró la rebeldía. No había. Por eso el Señor le dijo a Moisés, yo te corto todito este pueblo y te entrego un pueblo nuevo. Y él le dijo, no. Porque era un pueblo que no había amado a Dios, no conocía a Dios, se rebelaban delante de Dios. Lo que pasó en el principio en el pueblo de Coré es lo que hoy está pasando un poco de pueblo que dice conocer a Dios y no lo conocen, que tarde o temprano la tierra se abre y se lo va a tragar vivo. Porque no conocemos a Dios. Porque hacemos nuestra voluntad. Por eso dice la Escritura en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 21, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y en el 23 le dice, apartado de mí, hacedores de maldad, yo nunca os conocí. Porque los dones son irrevocables. Son dones y ministerios que Dios derrama sobre el pueblo que hace que su poder se manifieste. Pero una cosa es su poder y otra cosa es la obediencia. ¿Qué es lo que nos lleva a la salvación? Es la obediencia. La pastilla para la vida eterna se llama obediencia. Ese medicamento cumple todo, la obediencia. ¿Y a su nombre? ¿Tú crees que una persona que se revela en rebeldía va a cumplir los mandamientos? No cumple ni uno, porque la rebeldía lo ciega, lo ensordece, lo enmudece. ¿Y a su nombre? ¿Sí? Los enmudece, lo ensordece. A fin de hacer aceptable la ofrenda de Dios, tenía que haber reunido y sincero arrepentimiento en un verdadero disposición a andar en justicia y misericordia. Mira, tiene que haber habido un verdadero. Entonces, ¿qué me dice? Que no había un verdadero arrepentimiento en el pueblo de Israel. Solo había un mandamiento por la ley de Moisés, que cada año tenían que presentar ofrenda a Jehová. ¿Por qué? Por el pecado. Ellos iban y presentaban, porque todavía no estaba el muro de ¿qué? De los lamentos. El muro de los lamentos lo levantaron para que haya una estabilidad del pueblo, de tener una comunión con Dios. Ese fue el muro de los lamentos. Pero el pueblo en aquel tiempo aprovechaban ese tiempo para orar, para presentar ofrendas delante de Jehová. ¿Y a su nombre? Estamos hablando de un pueblo que prácticamente, un pueblo que se rebeló completamente. Lea, iglesia. 10:3 del libro
de Levítico. Pero eso hacían básicamente, o sea, de esa manera, hacían... Pero ¿sabe por qué Dios tenía misericordia? Porque Él mismo había levantado las 12 tribus de Israel. Él mismo había levantado ese pueblo. Y Él quería que ese pueblo coseche. Eso correspondiendo a lo que él está acaba de leer. Entiendo que por falta de arrepentimiento eso hacía vana los sacrificios. No, es que el sacrificio no era vano, ellos lo presentaban y el que se encargaba que tu sacrificio sea acepto era el sacerdote. Ah, ya. Amén. Era el sacerdote que venía y le ponía las manos Prácticamente pagaba el precio. a las vacas y a los chivos. Las princesas. Y pasaba, ¿qué pasaba? Era aceptable. Porque se guardaba, el sacerdote que hacía, se guardaba. Entonces prácticamente hay que pagar los platos rotos. El que pagaba los platos rotos era el sacerdote. Lea 10:3 del libro de Levítico. Lea, por favor. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué hizo? Cayó. ¿Por qué cayó? Porque sus hijos murieron y él sabía que les había enseñado a los hijos y los hijos ¿qué hacían? Lo que les daba ¿qué? Yo prediqué esto y solté a la iglesia y le dije a mi esposa, cuando yo esté corrigiendo a la bebé, no te metas. No se meta cuando esté corrigiendo. Porque después me va a quedar que después me toca quedarme callado. Porque hay gente mala dentro de la congregación que te va a decir, mira la hija del pastor, mírala, señalándolo, murmurando. Y yo me toca ¿qué? Porque no voy a decir también, y no te das cuenta cómo son tus hijos, sino que voy a quedarme ¿qué? ¿Por qué? Porque la sinvergüenza no dejó corregir. Entonces, ¿qué le tocó a Aarón? ¿Quedarse qué? Porque si los hijos hubieran escuchado, no les hubiera pasado lo que le pasó. O sea, Aarón, creo que Aarón nos vio que se habían pegado una chupilla, ¿no? Claro, pues. Pero lo dejó nomás pasar. Porque dice que los que se acercan tienen que santificarse. Y él le dijo al Señor, cuando tú eres ungido, no te presentarás delante de Jehová, ¿sí? Ni chupando vino, ni sidra. Amén. Ya Dios te permitió que tú seas ungido. No puedes ir y presentar tu vida como que, como una ofrenda. Y lo que ellos fueron a celebrar porque se graduaron. Y aún todavía siguen haciendo lo que hizo los hijos de Aarón. Termina, se gradúan en un, ¿cómo es? De una profesión. ¿Qué hacen? Se van y se pegan una celebración. Una heladita eso. es la otra. Una heladita. Con la boquetita. el viejo hombre. Así dicen esa gente. Mateo, vamos a leer un poquito, ¿ven? Ya su nombre. Gloria a Dios. 23, 27 al 29 del libro de Levítico. Levítico 23, 27 al 29. Levítico 23, 27 al 29. Perdón. Dice el pastor. Entonces, pastor, dígame algo, pues. Mira la ciencia, mira la sabiduría del hombre. Entonces, pastor, fue en vano, pues, el sacrificio de Jesucristo de derramamiento de sangre. O sea que la sangre que Jesucristo derramó dice que limpió el pecado del mundo entero. Entonces, si está presentando aceite, sal, ojo, si está presentando aceite y sal, o sea, fue en vano, pues. Porque más validez tiene el aceite y la sal. No es que tenga más validez. La simbología de cada cosa representa algo delante de Dios. Es inmutable, es insacable la sangre de Jesucristo. Esa es eterna. Esa limpió. Esa limpió del pecado. Esa tenía que ir. Amén. La otra es simbólico, profético, el cual tiene vida como tú la usas. Por eso dijo en la Escritura que los ancianos tomen aceite y unjan a quienes. A los enfermos. Simbología que acepta a Dios porque es que símbolo de la presencia del Señor. La sal, lo mismo. Con el poder de Dios
¿Qué hace? Oye a serpientes y a escorpiones, que lo dice la Biblia, la sal. Se lo utiliza de acuerdo a lo que está escrito. Pero hay personas que son tan tremendas y hablan de acuerdo a lo que ellos ven. El agua, simbología de qué es el agua. De limpieza, del Espíritu Santo. Amén. También el agua significa muchedumbre. Es como tú la manifiestes. Y hay profetas que usan el agua. Ahora, yo le pregunto algo. Es antibíblico, pero Dios hace como quiere y con quien quiere a la hora que quiere. Pero yo tengo entendido que tenemos un Dios de respeto y de orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay profetas que sacan el zapato. Se sacaron el zapato y ¡pum! Por la cabeza. Manolo Almeida, Imagínate. bien ministraba. Imagínate. Está loco que... No. ¿Zapato qué? ¿Y puesto? El calzado del evangelio de la presta de qué? Una mujer turbada con espíritu de locura. ¡Pum! Que lo sana. Es como tú lo uses. Es como tú transmites lo que le estás creyendo de Dios. Simbólico. Es simbólico. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Claro, no, hay gente que lo ve como locura. Wow. Es que yo lo miraba con locura. Pero cuando Dios cogió, me contrarrestó. Me jaló las orejas y dije, Señor, cada día me iba enseñando. No jugues esto, no jugues esto, mira esto, habla esto, cuidado. Porque yo con quien quiero a la hora que quiero. No te tomes de la nada. No eras nada. Y él le pregunta. ¿Es su nombre? Sí, claro, no sabe, no conoce. No sabe. Lea. Levítico 23, 27 al 29. Dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. A ver, está hablando dice que el mes tiene ¿cuántas partes? 4 partes, ¿no? ¿Cuántas semanas? 4 semanas. Habla de los 10 días. Habla de una semana y 3 días. O sea que cada tiempo, no sé qué era, hay que estudiar qué tiempo y de qué mes del año eran aceptas las ofrendas. No era cualquier tiempo. Pero, siervo, se ofrecía una sola ofrenda en el año por el pecado. Nada más. Así que usted, en el transcurso que presentaban su ofrenda, como el pecado estaba adherido al cuerpo del hombre, terminabas de, ¿cómo se llama?, de presentar la ofrenda, llegabas a tu casa y ya llegabas con otro pecado. Por eso decía, cada año, o sea, el pecado ya estaba, ¿qué era? Añadido. Por eso dice que por un hombre entró el pecado y por otro hombre salió. Tenía que cumplirse eso. Para que esa costumbre, esa tradición de presentar los animales se extienda. Amén. Si no, ¿cómo íbamos a adorar a Dios? Si no había eso, ¿quién adoraría a Dios? Tenía que presentar, darle validez al sacerdote, darle validez al animal, que por medio del animal, la muerte del animal, era limpiado del pecado por un año. Y eso se extendió hasta que vino el hombre y se entregó a sí mismo. ¿No ve lo que hizo el pueblo? El pueblo dice que Moisés subió y ¿qué hizo? ¿Un becerro de qué? De oro. Eso tiene mucho significado. Esa es una enseñanza tremenda que yo escuché una vez. El becerro tiene mucho significado. Dios se molestó, sí, porque pusieron la mirada en quién, en el becerro, en lo visible que era el oro, y le dieron forma de animal, sabiendo que ese animal que hicieron iba a presentarse como sacrificio, porque tenían que degollar al animal. Aquí no lo degollaron, aquí le dieron valor al animal. Hicieron un becerro, le dieron ¿qué? Valor, significado, que es lo que se metió el corazón, que se llama hoy idolatría. Es su nombre. Gloria a Dios. Lo que nosotros le dimos ¿qué? Valor. ¿Ah? Por eso estoy predicando esto. ¿Por qué? Por lo que la visión que tenían. ¿Qué tenían? Que veían ¿qué? ¿Qué miraban? Idolatría. Eso pasaba con el pueblo de Israel. La idolatría. Saque la idolatría de mi corazón, Señor amado. ¿Estás idolatrando a Lucianita? No. No estás idolatrando. ¿Estás idolatrando a tus hijos? Yo los reprendo, están reprendo. Gloria a Dios.
Hay que sacar la idolatría. Tú no me quieres, me dice la gente. Tú no me quieres, papá. No es que no te quiera, te quiero. Cumplo el papel de papá, pero yo no puedo atesorar a los hijos más que a Dios. Dios no comparte su gloria con ningún pedazo de carne que apesta. Amén. Se ama a los hijos, se los ama, se los quiere, pero no se los puede tener agarrados, porque usted no sabe cómo el enemigo se los mete a él. El enemigo se los mete bien profundo a los hijos. Y cuando se da cuenta, están bien enraizados. Sácalos de ahí. Po. Sácalos de ahí. Po. ¿Ah? Se nos sube a la cabeza de una manera. Y a su nombre. No es que si no lo sacamos de ahí, Dios no puede trabajar con nuestros hijos. Por ejemplo, cuando yo vine acá, el Señor me hablaba que yo tenía idolatría por mi esposo. Entonces el Señor hace que lo corta para que la idolatría No entre como manifestación de herencia para tus hijos. Aunque tienes que romper esa maldición con tus hijos, con David, con Katy. Porque eso es lo que tú le entregaste a ellos como herencia. No es que tu marido era todo para ti. Tú estás como ese, bueno, ya mismo hablamos sobre eso cuando te predicamos. Gracias, Espíritu Santo. Porque el que subió eso fue Jeremy, yo no, ese subió. Allá, entonces, cállate. Eso subió. Y a su nombre. Isaías capítulo 1, 11 al 17. Ya terminamos. Pastora, gloria a Dios, aleluya. Santo es el que vive. Imagínate, hermana, 365 días, 125 días de vigilia. Para que me tenga parado. Así me metía el Señor. Todos los días. ¿Y saben cuál era lo más bonito de todos los días de esto? Que el pueblo todos los días comía. Pollo asado, pollo hornado, chuleta, arroz con mené. Todos los días comía. O sea que el pueblo se metía en la vigilia a orar, a clamar, y estaban rosadones. Una jarra de jugo grandota para la imagínate. Todos los días. Como a Dios le agrada que nosotros vigilemos, oremos, Él mismo se encarga de mandar los alimentos cocinados. Venían unos muchachos de allá del recreo a vigilar conmigo. Traían funda, pollos y toda la comida. Levantó todito, esos muchachos los levantó. Y a su nombre. Los levantó todito. Lea, iglesia. Isaías 1, 11 al 17 dice: Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestra mano cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Ya no quiere el Señor eso. Y el pueblo de Israel seguía ofreciendo porque no había un arrepentimiento. Lo que le decía yo ayer en Alzael. No había. El pueblo de Israel solamente tenían que
traducido en su corazón que por el pecado tenía que presentar ¿qué? El sacrificio. No, ya se hizo costumbre ese tipo de cosas. Ya se hizo costumbre. Entonces dice, ya no quiero, ¿de qué me vale que vayas y me la presentes si de nuevamente estás en la locura? ¿Me entiendes? Ya no te la voy a aceptar, ya no te la voy a aceptar. Ni las fiestas que tú me haces a mí me valen. Las fiestas que me las haces a mí no son aceptas. Porque en medio de la fiesta que hacía el pueblo de Israel. Pero, o sea, prácticamente, según lo que dice, el pueblo de Israel le había adoptado las costumbres de las naciones vecinas. Pero de eso estoy hablando. Porque una vez que las presentaban, ¿qué hacían? Las desarrollaban en medio del pueblo de Israel. ¿Y qué hacían? Corrompían el resto. Dañaban a los santificados, lo dañaban. Habla de ritos sexuales. Yo creo que Claro, de todo. el De todo eso habla. pueblo de Israel, la única relación que tenía era con los sacrificios, no tenían la relación con Dios. O sea, Claro, de eso estoy hablando. sí, o sea, Nunca ellos conocieron a Dios. Porque Dios los trataba como sodomista, aún eran como Ahora, homosexuales. Ahora, escucha, es que se Y mezclaron. los príncipes. Se mezclaron porque aprendieron. Ahora, ¿qué hacía Dios? Cuando llama a Josué, separa a los padres de los hijos para que a los hijos los adoptara a él y los adoctrinara a él. Dice, ya no enseñará más quién. El hombre, sino enseñará su Santo Espíritu aquí. A los hombres. O sea, cuando separa Dios a los jóvenes de los viejos, porque los viejos que perecieron en el desierto, y Dios tomó a los jóvenes para darle una nueva oportunidad, les enseñó. Y ellos aprendieron a presentar un sacrificio puro. ¿Cómo se lo revelaron? Con el juicio de Jehová. El juicio de Jehová se revela cuando Josué pasa el pueblo de Israel y ahí la pelea que perdieron con ahí. Cuando había entrado anatema en el corazón de quién? De ese hombre Agag. Acá. ¿Me entiendes? Ahí entró. Entonces ahí comienza el juicio. A establecerse nuevamente. Porque había parado el juicio. Ahí vuelve. Porque el corazón del pueblo todavía habían entrado rapiña al corazón del pueblo de Israel. Ambición, deseos, robo. Eso había entrado. Codicia. Y el Dios de los cielos hablando. Si entrarán, ¿a dónde le dijo? A Jericó, que van a tirar los muros. No tomen nada, todo el despojo lo traerán aquí, al sacerdote. Y nadie tome nada. ¿Y qué hizo? Tomó un manto babilónico, 2 lingotes de oro, y lo escondió en sus enseres. Ambición. Entonces, todas estas cosas miró el pueblo, y el pueblo comenzó a contaminarse. El pueblo de Israel es un pueblo rico, pero hay mucha ambición. Hay mucha ambición. Y a su nombre. Hay mucha ambición. Por eso que la ciudad que manda Ismael está reclamando ¿qué? Su herencia, su primogenitura. Son los países árabes. Está reclamando, porque el primer hijo de Abraham, ¿quién fue? Ismael. Y bajo la voluntad de Dios, amén, es el primogénito. Pero en la carne, en pecado. Y el pecado no puede heredar. Aquí nos habla, una vez más. Anda, lávate la cara, corre. Anda, lávate la cara y 2 cachetadas, pégate. Cuidado con los dientes postizos que tienes. Eso sí, reclamar si te gusta, ¿no? No te gusta callar. Eso sí. Orgulloso, tiene que caer el orgullo. Rapidito se levanta, la enciendo. Entonces, todos son peleas familiares. ¿Ah? Peleas familiares. Claro, porque el pueblo de Israel con los árabes son familia. Son familia, pero ¿qué hacen? No lo aceptan como familia. No lo aceptan. Vea, Dios me dijo así me dijo. Que Jehová reprende al diablo si no era la gloria de Dios. Pero yo sé que es Dios. Al mismo Dios que adoran los árabes, soy el mismo Dios que adora el pueblo de Israel. El Dios Alá que ellos adoran, soy yo mismo, me dijo el Señor. Pero con diferentes, no. Es el mismo Dios. Yo me quedé así. Y antes de averiguar, Alá, ¿quién es Alá?
No, pero o sea, es que tiene concepto de profeta que no me acuerdo. ¿No? Sí, porque el hombre, No. no, el hombre reviste una adoración a dioses falsos. El que le da nombre de dioses falsos, ¿sí? Son los hombres, los profetas. Pero ahí es el mismo Dios. Porque, ¿qué dice? Yo escuché a quién? A Ismael, que también es mi hijo y es una nación grande. ¿Me entiendes? O sea que el Dios de todita del pueblo árabe, ¿quién es? El mismo Dios. Sí, el mismo Dios. Yo me quedé. A mí me lo habló al oído. Porque soy curioso, me gusta preguntarle. Por eso ellos reclaman. Por eso ellos reclaman. De ese pueblo árabe, el 50% se va a convertir aquí, al cristianismo. Y serán uno solo. ¿Con quién? Por eso dice la Escritura que vendrá y andará la oveja ¿con quién? Con el lobo. Eso tiene significado. Y toditos estarán. Unidos. Llegará el momento que el pueblo árabe, el 50%, los que están para salvación, vendrán a hacerse uno solo como el pueblo de aquí, de Israel. Claro, sí. Y tomarán una sola identidad. Mi alma alaba Estará al Señor. el león al lado de la oveja y no devorará. ¿Sí me entiende? Okay. Porque el árabe es como un león, pues. Malinterpretación de oveja es el pueblo de Israel. Por Jesucristo, que fue llevado como oveja. Yo digo, Señor, ¿por qué? Ahí está, llegarán todos, estaremos ahí. Es raro saber eso. ¿Ah? Porque ciertamente en esos pueblos conocen a Dios como diferentes, ¿verdad? En cada nación hablan según la lengua y lo nombran según la lengua. Yahvé, Elohim, Shem, Shaddai, ¿qué más? Adonai, Shalom. Todo tiene un nombre de Dios, pero tiene significado. Dios con nosotros, el proveedor, el que sustenta, el ayudador, Salvador. Y es su nombre. Gloria a Dios. Miqueas 6, del 6 al 8. Diferentes nombres de un solo Dios. ¿Sí me entiende? Toda la tierra me conoce, dice Dios. ¿Cómo, Señor, si hay testigo de Jehová? Al Dios de los testigos de Jehová, yo soy, pero ellos están adorando a un Dios equivocado. Yo soy también el Dios de ellos. ¿Ah? El Dios de los católicos, yo también soy el Dios de ellos. Pero ellos adoran a quién, a imágenes. Él es el que nos crió a todos. Dentro de cada ser humano tenemos parte de Él. Pero cada uno sigue a dioses falsos. Pero es el mismo Dios de todo. Exactamente. La misericordia es para todos. Para todo. Usted adoraba a Dios y era una católica empedernida. Usted tiene la marca de las bolas del rosario en los dedos. Me lo sabía de memoria. Imagínate. Y Dios la hizo entender y se vino a que al Dios verdadero. Pero tuvo un tiempo adorando a un Dios falso. Pero ella amaba a Dios. Ella creía que amaba a un Dios verdadero, pero a un Dios falso. Pero Dios dio gracia, la amó y la arrebató para él. Y cuando ella la trajo, es una adoradora. Buscaba a Dios en corazón, por eso la pasó. Hizo. Por ejemplo, mi madre hasta lo último fue católica. Ella era católica, pero así pesada. Pero Dios tuvo Yo te voy a decir algo, hermana Rosa, que se me está revelando ahorita el Señor, hablándome el Espíritu. Hay mucha gente católica que se va con el Señor porque adoran a Dios y no adoran las imágenes. Para esos católicos. Entonces, dice, yo allá tengo, dice, de ese pequeño ministerio, de ese pequeño testigo de Jehová, allá tengo un pueblo yo. Gloria a Dios, hermano. Porque Samay Ken, ahí tengo un pueblo, dice Dios. mi familia. ¿Quién pues es un testigo de Jehová, pues? Ahí tengo un pueblo que no acepta que no se dé sangre, que ellos sí aceptan entregar sangre. ¿Cómo lo tienen? Como rebelde. Allí en la iglesia católica tengo un pequeño remanente que es mío. Y tú te pones, son idólatras. Tranquilo, que yo les saqué ya los dioses falsos del corazón. Lo estoy preparando para traerlo a dónde. A mi oiga, es tremendo Dios. Cuando tú comienzas a entender a Dios, ya terminas tú de no juzgar, sino de glorificar a Dios y tratarlo de sacar de allá con sabiduría. Yo tengo alguna familia
un hermano, una sobrina, dice, tía, yo soy católica, pero yo no creo en las imágenes. O sea, ellos según tienen el catolicismo, pero hay algunos en la familia que no creen en las imágenes. Vamos, veamos, Miqueas 6, 6 al 8. ¿A quién buscas? No sé, por el pueblo. ¿Qué pasó de eso? No que ver a madre. Aquí estaba la hermana Yesenia y al lado estaba la hermana Elisa. Claro, estás comprando el lado de Elisa. Y acá estaba la sub-20. Lea, Miqueas. Padre y Espíritu Santo, con que me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo. Al 8. Sí, Me presentaré ante él con holocausto, con becerro de un año. Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Tremendo. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, Llamar misericordia. y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia, llamar qué? Y humillarte delante de qué. O sea que el Señor estaba sacando los holocaustos que ya no cumplían delante de él nada. Me son abominables al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no entendía y seguía haciendo la tradición. Dios dice, justicia, ama misericordia y humíllate delante de mí. Dios estaba reemplazando ya desde ahí. Ya estaba apartando porque no lo hacían. Ya la gente, como decía, como el pueblo que estaba hablando, los católicos que habían metido, que te daban un diploma con un certificado, directamente el papel te iba a llevar directamente al reino de los cielos. Venía una nube y te llevaba allá. O sea que el pueblo ya era religioso. Nada más, es que el pueblo de Israel era un pueblo religioso, que de oídas nomás había oído hablar a Dios, nada más, y no miraba sus ojos. Por eso cuando se le reveló Dios a Job, él dijo, de oídas te había oído, ¿sí? Había escuchado las costumbres, había escuchado los mandamientos de estatutos, pero ahora mis ojos ven el cumplimiento que tú existes, eres verdadero. Mientras no conozcamos a Dios, Nunca- únicamente lo que hacemos es seguir tradición. Nada más, tradiciones. Pastor, ahora entiendo por qué el pueblo de Israel hizo, pero hizo exactamente porque es un becerro. Porque es la única relación que tenían con eso. Un Con becerro. animales, criaderos de animales y todo. Y Dios dice, ¿qué puedo tomar de este pueblo? ¿Y qué puedo tomar de este pueblo? No tiene nada que valga este pueblo. Ni su vida vale nada. Le voy a tomar algo que vale más que él. ¿Qué hizo? Dice la Escritura, cuando hizo el arca del pacto, le dieron más validez a quién? A los animales que al ser humano. O sea, que el animal cumplía una validez porque el que no pecaba, ¿quién era? El animal, pues. Porque nosotros éramos más animales que los animales pecaban. Entregarnos la ofrenda ahorita aquí y ya estábamos murmurando. Sigue, que te toca a ti, sigue. O me meto yo. Ya estaba mal. Era una ofrenda que estaba leudada. Entonces, el animal era el único que estaba santificado. ¿Ya su nombre? Era el único. Pero ya Dios no quería. El animal no tenía alma. El animal solamente tenía aliento de vida para que viva, pero no tenía alma. Y Dios peleaba la alma de nosotros, esa pelea. Por eso dice que quería que ame misericordia, haga justicia y que se humille. Santo. No ofrenda más agradable. Dice, yo no desprecio. Cuando habla de desprecio, o sea, tú presentabas la ofrenda. Sacá y tabá. Tú presentabas la ofrenda y Dios dice, ya estoy hastiado de esta ofrenda sucia. Porque el que la presentaba le ensuciaba. Mashema, ¿qué? O sea, a todos estaban estos profetas, dice, profetizando mentiras y el sacerdote aceptando. Llevando un pueblo a dónde. Entonces Dios ya estaba hastiado de todas estas ofrendas inmundas. ¿Qué es lo que quería él? Que cada uno se presentara como una ofrenda. Primero orar para que se limpie. Por eso le digo, y usted tiene una ofrenda que dar a Dios. ¿Cuál es mi relación? Que usted tiene que ponerse a cuenta con Dios. Póngase a cuenta 10, 15 minutos, primeramente para que ore.
Viene, no, si la ofrenda ya era Dios Jesucristo. Sí, Él la dio para limpiarnos del pecado, pero aún el pecado queda en nosotros si no lo confesamos. Y hay gente que se hace loca. Dice, ya Jesucristo pagó, ¿para qué ayunar? ¿Para qué orar? ¿Para qué vigilar? Si Él dijo género. O sea que estamos en esta tierra y los demonios todavía visitan el cuerpo del hombre, trayéndole las actividades que practicaba en el pasado, hoy en el presente. Y a su nombre. ¿Que nos lleva a qué? Que nosotros irrumpamos en una adoración falsa delante de Dios. Por eso yo le digo a los salmistas, oren. Y en la oración que ustedes tienen que tener, los salmistas, pregunten, Señor, ¿qué quieres que te adore? ¿Cómo quieres que te adore? ¿Qué quieres que te cante hoy? No es lo que usted prepara. No es lo que usted prepara. Es lo que Él quiere darte para que te prepares. A mí me dio una alabanza antes. ¿Sí han escuchado una alabanza que me dio el Señor? Sí, pero no me acuerdo. Ah, si una alabanza me dio el Señor. Imagínate la alabanza que me dio el Señor para su gloria. Y la busqué. Que de tu espíritu. Yo le decía a Jeremy me decía. No. Y Jeremy me decía a mí así. Es esta. Yo digo, no es. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué comenzamos a hacer? ¿Sí me entiende? ¿Qué es lo que tiene que hacer el salmista? Meterse y cantar en el espíritu para que el pueblo comience a qué. Cuando Él te entrega la alabanza, ¿qué te va a hacer? Vas a emitir, no necesitas que 40 minutos yo vaya a ministrar la iglesia. Yo no puedo ministrarla. Es la presencia misma. Y el pueblo comienza a llenarse. Comienza a mover la presencia. El que no sintió la presencia, entra. No ese día que lo tocó aquí, al hermano Dariel, a Clever y a la esposa. Y todavía iba así. ¿Qué es esto, pastor? No me voy a enfermar. Le digo, no, es vida que te llegó, que estabas muerto. ¿Sí me entienden? Esta me cantó en el oído del Señor. Mira, no te puedo. ¿Quién nos puede mirar? Pero yo sí tuve el privilegio de verlo cara a cara. Aunque me digan loco, Dios me dio el privilegio de verlo cara a cara. Y es bíblico, a donde Él habita. Dice que Él está en la punta del planeta. Ahí está sentado en su trono. Es un pasaje bíblico. Así lo vi yo. Y ahí está escrito. Póngase de pie. Póngase de pie, por favor. Alce sus manitos a los cielos. Cuarto día de vigilia. ¿Qué hay en tu interior, iglesia? Vamos, te dice Dios, ¿me amas? Dime, ¿me amas? ¿Qué sientes? Vamos, ¿qué sientes? Dice el Señor por mí. ¿Solamente cantas porque te gusta cantar? ¿O qué estás sintiendo aún en las pruebas? ¿En las cosas difíciles? ¿Sigues amándome? ¿O me quieres cambiar? Las pruebas son para perfeccionarnos delante de Él. Porque el animal imperfecto, Él lo hace perfecto cuando llega a su presencia y lo limpia. Salaba Shotabaka. Y Kasoma, Aya Kenda. Unda Shia, Kia, Lia, Shia. Shamakurra Manso. Oh, Shalaba, oh. Ushakia Maso, Aya.
No creas que estamos vigilando porque nos gusta, sino porque amamos a Dios. Porque queremos tener una vida nueva con Él. Queremos tener una vida nueva. Y dijo el Señor, no me toques porque todavía no ha llegado la hora. Pero cada minuto nos acercamos como una ofrenda del corazón delante de Él. Vamos a la puerta. Porque vamos a la puerta y Él está ahí esperando recibir tu ofrenda. Y cuando llegas a la puerta, Él te toca con su presencia. Llama aquí a mía. Llama. Límpiate, te dice Eugenia. Límpiate cada día más. Límpiate, Jeremy, te dice el Señor, cada día más. Porque esa ofrenda que tienes que presentar tiene que ser sin mancha y sin arruga delante de Él. Salá, salá, jalá y salá. Espíritu Santo de Dios, comienza a tocar, Dios mío. Cuarto día de gloria delante de tu presencia, Dios. Vamos, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, toca a tu iglesia. Tócala, Espíritu Santo. Tócala, Dios mío, tócala. Tócala, Dios mío. Tócala, Dios mío, comienza a tocarla. Espíritu Santo, tócala. Desciende, oh Dios, al tabernáculo de reunión, Dios mío. O sea que cuando Dios te visita viene el quebranto. Dice el que no desprecia un corazón contrito y humillado. O sea que eres una ofrenda acepta. Por eso dijo, yo quiero que ame justicia, misericordia. O sea que cuando entra el quebranto, Él viene para consolarte y te toca. Oh, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Jesús. No podemos mirarte, Dios, pero te podemos sentir, Dios. Hermoso Dios, tu lluvia significaba que tú estabas en medio de tu pueblo. La lluvia significaba que estabas rociándonos con la palabra, Dios. La lluvia significaba que necesitábamos el rocío tuyo, Padre. Santo es el que vive. Habla con el Señor. Ahí habla. Habla con el Señor, habla con el Señor. Habla, Jamie, con el Señor, habla, amigo, habla. Vamos, habla con el Señor, habla con el Señor, habla con el Señor. ¿Qué hay en tu interior, mi hermano? ¿Qué sientes por Dios? Dile con tu boca que lo amas. Oh Dios de los cielos, te fallamos cada día, Dios, y aquí estamos, Dios. Has sido fiel con nosotros, mi Rey. Que ya aún fuéramos polvo delante de ti, pero se ha extendido tu misericordia para poder ver tu gracia y poder hablar de aquel Dios misericordioso, Dios. Aquel Dios lleno de bondad y de justicia, Señor. Que a pesar de que somos infieles contigo, tú te mantienes fiel, Dios.
Qué hermosa administración que Dios nos da, está ministrando nuestro corazón. O sea que directamente visitó su casa, porque Él no quiere una casa hecha por mano de hombre, sino una casa hecha por su Santo Espíritu, mi hermano. Que cuando hay un arrepentimiento delante de Dios viene el quebranto, el reconocer, el hablar delante de Él. Misericordia, Dios. Y a su nombre.